Brenda, mi amor, los invitados están esperando. ¿Por qué no nos enseñas la última ecografía? O tal vez prefieres que la enfermera Isabel revise los latidos del bebé ahora mismo, delante de todos. La música se detuvo. Las risas en la sala de mi casa, decorada con globos azules y rosados, murieron al instante. 50 pares de ojos se giraron hacia nosotras. Mi nuera, Brenda, con su enorme vestido de maternidad y su barriga de 9 meses perfectamente redonda, se puso pálida como la cera. La taza de té en su mano temblaba, derramando una mancha oscura sobre la alfombra que mi difunto esposo y yo compramos hace 20 años. Mi nombre es Pilar Vargas. Tengo 62 años y esta casa, cada ladrillo, cada recuerdo es el trabajo de mi vida. Y en ese momento, en medio del que debía ser el baby shower más feliz del mundo, estaba a punto de arriesgarlo todo. Mi nuera me miró con pánico, sus ojos suplicándome silencio. Pero yo ya había guardado silencio por demasiado tiempo. Durante meses la observé mentir, manipular a mi único hijo, Mateo, y exigir esta casa en nombre de un nieto que yo empecé a sospechar que no existía. Ella pensó que yo era una vieja tonta, fácil de engañar. No sabía que, detrás de mi sonrisa de futura abuela, yo había pasado las últimas 4 semanas planeando este exacto momento. La enfermera Isabel, mi amiga de toda una vida, se acercó con su estetoscopio, con una sonrisa profesional que escondía el nerviosismo que ambas sentíamos. El escenario estaba listo. La verdad estaba a punto de estallar. Pero antes de contarte cómo una barriga de silicona y una enfermera jubilada destruyeron el plan perfecto de mi nuera, asegúrate de estar suscrito al canal y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo más descabellado que has visto a alguien hacer por dinero? Tu historia podría ser la próxima. Mi nombre completo es Pilar Vargas de Solís, aunque hace ya 10 años que la mitad de mi nombre vive solo en mi memoria. Nací hace 62 años en un barrio trabajador de Bogotá y mi vida ha estado siempre hilvanada por el hilo y la aguja. Aprendí a coser antes que a leer de corrido. Mientras mis amigas jugaban a la lleva, yo estaba en el taller de mi madre, Confecciones Vargas, fascinada por cómo un simple trozo de tela podía convertirse en un vestido de primera comunión. A los 20 heredé el taller, el nombre y la clientela. Era mi reino, un pequeño local en el primer piso de la casa familiar, donde el zumbido de la máquina Singer era la banda sonora de mis días. Fue allí donde conocí a Fernando. Él era un electricista que vino a arreglar un cortocircuito que casi incendia mis telas. Recuerdo que tenía las manos ásperas y llenas de pequeñas cicatrices, pero su sonrisa podía iluminar la calle entera. Nos casamos un año después. Con los ahorros de ambos y un préstamo que pagamos con sudor y horas extra, compramos este lote. Fernando, que tenía alma de arquitecto, dibujó los planos en servilletas de cafetería. Aquí irá la cocina, Pilar, con una ventana grande para que te entre el sol mientras coses, me decía. Los fines de semana nos convertíamos en albañiles. Recuerdo el día que pusimos el piso de la sala. Una baldosa nos quedó un poquito torcida. Fernando quiso arreglarla, pero yo le dije, no, déjala así, para que siempre recordemos que nada es perfecto, pero que lo hicimos juntos. Esa baldosa torcida sigue ahí. Tuvimos un solo hijo, Mateo, nuestro milagro. Después de un parto terriblemente complicado, los doctores fueron claros, no podría tener más. Así que Mateo se convirtió en nuestro todo. Fernando trabajó como una mula para que nunca le faltara nada. Hace 10 años, un infarto fulminante se lo llevó mientras estaba en lo alto de un andamio. Mi mundo se quebró en 1000 pedazos. Viuda a los 52, con un hijo adolescente que se me deshacía en las manos. Tras el entierro, Mateo y yo nos sentamos en esta sala, en silencio, hasta el amanecer. Fue él quien, a la semana siguiente, bajó al taller y empezó a barrer y organizar mis hilos. «Hay que seguir, mamá», me dijo con su vocecita de niño grande. Por él seguí. Por él, convertí el pequeño taller en un negocio próspero. Por él y por la memoria de Fernando, juré proteger esta casa, que es el último abrazo de mi esposo, el santuario de nuestra historia. Mateo conoció a Brenda hace 2 años. Él ya tenía 28, un buen puesto en una empresa de importaciones y un corazón demasiado bueno. Brenda era la nueva asistente de marketing. La primera vez que la trajo a cenar, sentí como si una estrella de televisión hubiera entrado en mi humilde casa. Era impecable, rubia, de ojos azules, delgada y con una sonrisa que parecía haber sido diseñada por un comité. «Señora Pilar»,
Es un verdadero honor. Su casa es divina. Tiene un calor de hogar que ya no se encuentra, exclamó, dándome un abrazo que se sintió frío a pesar de su fuerza. Durante toda la cena fue un bombardeo de halagos. Este ajiaco es el mejor que he probado en mi vida. Debería poner un restaurante. Qué buen gusto para las cortinas. Usted misma las hizo, ¿verdad? Se nota la mano de una artista. Era tan excesivo que me sentí abrumada. Vi a Mateo flotando en una nube y decidí callar esa voz interior que me decía: «Cuidado, Pilar, cuidado». Fue durante el postre que nos lanzó la historia que sería su mejor arma. «Yo sé que a veces parezco muy ansiosa por agradar», comenzó bajando la mirada. «Es que yo no tengo a nadie. Mis papás murieron en un accidente de auto cuando yo tenía 15 años. Me quedé con una abuelita que falleció hace poco. Desde entonces he estado completamente sola. Por eso ver una familia como la de ustedes me emociona». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla perfectamente maquillada. Mi corazón de madre, siempre tan tonto, se partió en dos. Me levanté y la abracé. «Mi hija ya no está sola», le dije. 6 meses después anunciaron el compromiso. Fue una decisión apresurada que me quitó el aliento, pero Mateo estaba convencido. «Mamá, cuando uno sabe, sabe. Y yo sé que Brenda es la mujer de mi vida». Para sellar mi bendición, abrí mi viejo joyero y saqué mi mayor tesoro, el anillo de compromiso de mi madre, una pequeña esmeralda rodeada de filigrana de oro. «Fue de tu abuela y quiero que sea de tu esposa», le dije a Mateo. Brenda, al verlo, rompió en un llanto tan dramático que por un momento me preocupó. «Siempre soñé con tener una reliquia familiar». «Gracias, mamá Pilar», exclamó, y al llamarme mamá, sentí que tal vez, solo tal vez, estaba ganando la hija que nunca tuve. La boda fue por lo civil. Una ceremonia extraña, casi clandestina. Estábamos Mateo y yo, y 2 amigos suyos que sirvieron de testigos. Nadie por parte de Brenda. Ni un primo lejano, ni una amiga del colegio, nadie. ¿Cómo es posible que una mujer tan sociable no tenga ni una sola amiga de toda la vida? Le pregunté a Mateo días antes. La respuesta, por supuesto, vino de Brenda. Es que ver a mis amigas casándose, con sus papás llevándolas al altar, es demasiado doloroso para mí, mamá Pilar. Prefiero empezar de cero, con ustedes, que son mi verdadera familia. Sus palabras siempre tenían una lógica impecable, una lógica que apelaba a la compasión y desarmaba cualquier sospecha. El conflicto real, la verdadera cara de Brenda, comenzó a revelarse hace 8 meses con la noticia que tanto había esperado. Llegaron a almorzar un domingo. Mateo no podía contener la sonrisa. «Mamá, cierra los ojos y extiende las manos», me dijo. Lo hice, y sentí que ponía en mis palmas un objeto pequeño y duro. Abrí los ojos. Era una prueba de embarazo, positiva. «Vas a ser abuela». Grité, lloré, los abracé hasta casi dejarlos sin aire. Esa tarde, desempolvé los patines de bebé de Mateo y empecé a tejer un saquito azul. Mi felicidad era tan grande que me cegó. La manipulación empezó como un goteo suave. Primero fueron quejas sobre su departamento. «Mamá Pilar, el doctor dice que la humedad de nuestro edificio es malísima para los pulmones del bebé». Una semana después, «Ay, me muero por tener un jardincito donde el bebé pueda gatear en el pasto como el tuyo». Luego, el ataque se volvió más directo. Un día, entró a mi taller de costura mientras yo trabajaba. «¿Qué de cosas tienes aquí?», dijo, pasando el dedo por una pila de telas. Estaba pensando, este cuarto tiene la luz perfecta para la cuna. Podríamos pintar las paredes de un color pastel, poner un móvil. Tus máquinas podrían ir al sótano, ahí no estorbarían a nadie. Lo dijo con una naturalidad escalofriante, como si estuviera decidiendo cambiar un florero de lugar. «Brenda, este es mi lugar de trabajo», le respondí, con la voz más firme que pude. Ella suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa. «Pilar, a veces hay que hacer sacrificios por la familia». El punto de no retorno fue cuando intenté ser parte del proceso. La vi comiendo una ensalada simple y le dije con todo el cariño del mundo: «Mija, ¿estás segura de que estás comiendo suficiente? El bebé necesita hierro, necesitas cuidarte». Esa noche, escuché cómo le contaba la historia a Mateo, pero completamente distorsionada. «Tu mamá me está vigilando todo el tiempo, Mateo. Me insinúa que no sé cuidarme, que soy una mala madre antes de empezar. Me hace sentir terrible», traté de defenderme. «Hijo, eso no fue lo que dije». Pero Mateo ya estaba de su lado. «Mamá, por favor. Brenda está embarazada. Sus emociones son una montaña rusa.
Lo último que necesita es que la estés criticando. Solo apóyala, ¿quieres? Me sentí sola, acorralada en mi propia casa. El golpe final vino cuando le propuse acompañarla a una cita médica. Me muero de ganas de escuchar el corazón de mi nieto, le dije con ilusión. La reacción de Brenda fue un melodrama digno de un Oscar. Es que no confías en mí. ¿Verdad, Pilar? ¿Crees que te estoy mintiendo? ¿Tanta presión me van a hacer perder al bebé?, gritó entre sollozos. Mateo corrió a consolarla y me lanzó una mirada de furia. Ya basta, mamá. Pídele perdón ahora mismo. Estás poniendo en riesgo a mi hijo. Tuve que bajar la cabeza y pedir perdón por algo que no hice. Esa noche, mientras escuchaba sus risas desde el otro cuarto, lo supe. Eso no era un embarazo, era un secuestro. Estaba secuestrando a mi hijo y venía por mi casa, y yo iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. La verdad no llegó con un estruendo, sino con el suave pitido de una notificación de computadora en una tarde de martes, gris y lluviosa. Brenda y Mateo llevaban ya un mes viviendo conmigo, un mes que se sintió como una década de sonrisas falsas y tensión palpable. Ese día, Brenda había representado una de sus mejores actuaciones, un supuesto dolor de espalda tan agudo que, según ella, no la dejaba ni caminar. Es el peso del bebé, mamá Pilar. Cada día es más difícil, había gemido desde su cama, mientras yo asentía con una sonrisa forzada antes de refugiarme en la bendita soledad de mi taller. Cerca del mediodía, subí a la sala para prepararme un café y estirar las piernas. La computadora que compartíamos, la que solía ser de Fernando, estaba encendida sobre su viejo escritorio de roble. Mateo, siempre apurado por las mañanas, había dejado su sesión de correo abierta. Jamás en mi vida se me hubiera ocurrido violar su privacidad. Pero justo cuando pasaba a su lado, la pantalla se iluminó con un nuevo correo. No le habría dado importancia, pero el remitente me llamó la atención. Servicio al cliente, Mundo Mamá Ficticia. Y el asunto del correo me atravesó como una lanza helada. Su valoración del producto: barriga de silicona realista para embarazo de 8-9 meses. El aire se me escapó de los pulmones. El zumbido de mi máquina de coser desde el taller de repente sonaba como si viniera de otro planeta. ¿Era una broma de mal gusto? ¿Un virus? Mi mano, temblando de una forma que no podía controlar, se movió como si tuviera vida propia y guió el ratón hasta hacer clic. La página se cargó y mi mundo se hizo pedazos. Allí estaba, una factura detallada. Cliente: Brenda Solís. Producto: barriga de embarazo falsa, silicona de grado médico, talla 8-9 meses, con arnés ajustable. Precio: $450. Fecha de compra: 3 meses atrás, justo cuando su barriga había aparecido de la noche a la mañana. Pero la daga final, el golpe que me rompió por dentro, estaba más abajo. Era la reseña que ella misma había escrito bajo el descarado seudónimo de Brendita Feliz. 5 estrellas. Producto increíblemente realista. Mi esposo y mi suegra no sospechan absolutamente nada. La textura es perfecta bajo la ropa, ideal para mi situación especial. Gracias a esto pronto conseguiré la casa de mis sueños. Mi suegra es una vieja sentimental que se tragó todo el cuento. Pronto tendré las escrituras en mi mano. Totalmente recomendado. Sentí que el suelo se abría y me tragaba. Tuve que agarrarme al escritorio para no desplomarme. Cada mentira, cada antojo, cada queja, cada lágrima de cocodrilo, todo desfiló por mi mente en un torbellino nauseabundo. El saquito azul que estaba tejiendo por las noches, las llamadas emocionadas a mis amigas, la cuna que ya había comprado a plazos. Todo era una farsa, un montaje cruel, diseñado con una frialdad sociópata para robarme no solo mi casa, sino mi ilusión más grande. La náusea me subió por la garganta y corrí al baño. Vomité hasta que solo me quedaron arcadas secas que me desgarraban por dentro. Me quedé allí, en el suelo frío del baño, temblando, con la cara pegada a las baldosas. La mujer que vi reflejada en el metal del grifo era una extraña, una vieja patética, con los ojos anegados en un dolor que no creí posible sentir 2 veces en una vida. Por un momento, una oscuridad inmensa me envolvió. Quise rendirme, quise gritarle a Mateo, mostrarle el correo y ver cómo su mundo también se rompía. Pero entonces, una lucidez helada cortó la niebla de mi desesperación. Si yo corría hacia él con esta historia, ¿qué pasaría? Brenda lloraría. Diría que yo la odiaba,
que había falsificado ese correo para separarlos. Y Mateo, mi Mateo, ciego de amor y adoctrinado por meses de manipulación, le creería a ella. Me acusaría de ser una vieja loca y celosa. Yo sería la villana. Habían preparado el terreno tan bien que la verdad sonaría a locura. Me levanté, me lavé la cara con agua fría y volví a la sala. Me senté en la silla de Fernando y miré la pantalla. La rabia empezó a nacer desde el fondo de mi estómago. Una rabia fría, calculadora. Volví a revisar el historial de la computadora y encontré más. Foros donde Brenda pedía consejos sobre cómo simular náuseas. Compras de ecografías falsas personalizables en Internet. Un tutorial guardado en YouTube titulado «Cómo fingir los movimientos del bebé en público». No era una simple mentira. Era una operación militar. Y entonces lo supe. No podía enfrentarla. Tenía que destruirla con sus propias armas. No con gritos, sino con estrategia. No con acusaciones, sino con pruebas irrefutables. Iba a dejar que siguiera inflando su burbuja de mentiras, cada vez más y más grande, hasta que estuviera tan llena y tan tensa que la más mínima aguja la haría estallar en 1000 pedazos. Y yo, Pilar Vargas, viuda de Solís, iba a ser esa aguja. Caminé por mi sala y mi pie rozó la baldosa torcida. La toqué con la punta del zapato. Recordé la risa de Fernando, para que recordemos que lo hicimos juntos. Esta casa era nuestra historia, y yo no iba a permitir que se convirtiera en el escenario final de su obra de teatro. En ese preciso instante, la abuela ilusionada murió, y en su lugar nació una estratega. El plan comenzó a formarse en mi mente, pieza por pieza, tan preciso y meticuloso como el patrón de un vestido de novia. Mi primer instinto, esa mezcla tóxica de rabia y dolor, fue correr a la estación de policía. Imaginé la escena. Yo, una viuda de 62 años, tratando de explicarle a un oficial aburrido que mi nuera usaba una barriga de mentiras. Me habrían mirado con lástima, pensando que la vejez me había robado el juicio. Un abogado, por su parte, me habría escuchado con paciencia, cobrado la consulta y me habría dicho que volviera cuando hubiera un delito real, como una firma falsificada en una escritura. No, necesitaba un plan, no una pataleta. Necesitaba una cómplice, alguien con la mente tan fría como la mía en ese momento. Alguien que entendiera que hay batallas que no se ganan en los juzgados, sino en el teatro de la vida. Solo había una persona en el mundo, Isabel Fuentes, mi comadre, madrina de Mateo y mi amiga del alma desde que remendábamos juntas las faldas del colegio. Isabel fue jefa de enfermeras en el Hospital Central por 30 años. Había visto la vida y la muerte en todas sus formas y tenía un detector de mentiras incorporado que rara vez fallaba. La llamé. Mi voz temblaba tanto que apenas pude pronunciar la clave que teníamos desde niñas para emergencias. Se me enredó el hilo, comadre. Necesito tus manos. Silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz, firme y clara, llego en 20 minutos. Llegó a mi taller y cerró la puerta tras ella. No preguntó nada, solo se sentó frente a mí y esperó. Le serví un tinto cargado y las palabras empezaron a salir atropelladas, ahogadas en lágrimas de rabia. Le conté todo, desde las primeras sospechas hasta el correo electrónico. Le mostré las fotos que había tomado de la pantalla, la reseña infame, las palabras vieja sentimental. Isabel escuchaba en silencio, su rostro transformándose de la preocupación a una ira helada que reflejaba la mía. No mostró sorpresa, sino la sombría confirmación de una sospecha que, según me confesó, ella también albergaba. Siempre supe que esa mosca muerta tenía veneno, sentenció golpeando la mesa suavemente con los nudillos. Pilar, esta mujer no es una simple arribista, es una depredadora, y a los depredadores no se les enfrenta, se les tiende una trampa. Pasamos las siguientes 2 horas convertidas en generales, planeando una guerra. Descartamos ideas. ¿Y si le pones una cámara oculta?, sugirió. Se daría cuenta, es demasiado astuta, respondí. ¿Y si hablas con Mateo a solas? No me creería, lo tiene completamente cegado. Fue entonces cuando Isabel, con su mente clínica, dio forma a mi rabia y la convirtió en una estrategia brillante. Ella está montando una obra de teatro, ¿verdad? Pues vamos a darle el final que se merece, dijo, inclinándose sobre la mesa. Vamos a usar su mayor arma, la fiesta de baby shower, en su contra. Un escenario público, lleno de testigos. Ahí es donde la humillación duele más.
El plan era simple y diabólico. Yo misma organizaría la fiesta. Insistiría en que fuera en mi casa. Durante el evento, Isabel llegaría como una sorpresa, vestida con su impecable uniforme de enfermera. Y entonces, como el gran regalo de la abuela, Isabel se ofrecería a usar un Doppler fetal para que todos pudieran escuchar los latidos del corazón del bebé. «No habrá latidos que encontrar, comadre», dijo Isabel con una sonrisa sombría. «Y cuando entre en pánico y se niegue, cuando empiece a inventar excusas, la duda quedará sembrada en todos, especialmente en Mateo. La vamos a acorralar con la verdad». Por primera vez en semanas sentí una chispa de poder. Ya no era la víctima, era la cazadora. Las 4 semanas que siguieron fueron la actuación de mi vida. Me convertí en la suegra y abuela más devota que el mundo haya conocido. Cada mañana le subía a Brenda un jugo de naranja recién exprimido a la cama. «Para que el bebé crezca fuerte, mija». Ella lo aceptaba con una sonrisa condescendiente, sin saber que por dentro yo estaba pensando: «Ojalá te atragantes, víbora». Le tejí no 1, sino 3 saquitos, cada uno de un color diferente. «Para que mi nieto tenga opciones», le decía. Cada puntada era un nudo de mi rabia contenida. Ella se tragó cada palabra, cada gesto. Su arrogancia era su talón de Aquiles. Estaba tan segura de su engaño que mi sumisión le parecía una consecuencia natural de su poder sobre mí. Mientras tanto, yo me había convertido en una espía en mi propio hogar. Documentaba mentalmente cada inconsistencia. La forma en que se agachaba con agilidad para recoger algo del suelo, olvidando por un segundo su dolor de espalda. La vez que la oí en el teléfono con una amiga, riéndose a carcajadas y diciendo: «No, para nada, 0 estrías, tengo una piel increíble». Mi mayor desafío era conseguir más pruebas físicas. Necesitaba algo más que las fotos del correo. La oportunidad llegó una noche en que Mateo tuvo que viajar por trabajo. Brenda, sintiéndose la reina de la casa, invitó a una amiga. Yo fingí irme a dormir temprano, quejándome de jaqueca, pero en lugar de ir a mi cuarto, me escondí en el pequeño armario de las escobas que está junto a la sala, dejando la puerta entreabierta. Desde allí, escuché la conversación que se convertiría en mi arma definitiva. «En serio, esta vieja es tan tonta», decía Brenda entre risas. «Se cree que de verdad le voy a dejar el cuarto de costura. En cuanto tenga las escrituras a mi nombre, la pongo en un asilo. Ya estoy cotizando precios. Hay uno campestre que se ve divino». Su amiga soltó una carcajada. Sentí que me clavaban un puñal en la espalda. Con manos temblorosas, saqué mi celular, recé para que el clic no sonara y apreté el botón de grabar. Capturé los siguientes 10 minutos de su conversación, donde se burlaba de Mateo, de mí, y detallaba su plan. Esa grabación era mi seguro de vida. El momento de mayor tensión ocurrió una semana antes de la fiesta. Brenda entró al taller mientras yo, estúpidamente, estaba en el computador buscando el precio de las ecografías falsas que ella había comprado para tener todos los datos. «¿Qué haces, Pilar?», preguntó su voz a mis espaldas. Me sobresalté y cerré la página de golpe. «Ay, mija, qué susto», exclamé llevándome una mano al pecho. «Nada, aquí, buscando ideas para los recuerditos del baby shower». Pero esta tecnología me enreda toda. Me estudió por un largo momento, sus ojos azules tratando de leer más allá de mi sonrisa nerviosa. Por un segundo, creí que todo se había acabado. Pero luego se relajó. «Ay, eres un amor. No te preocupes por eso, yo me encargo. Mejor, ¿por qué no me preparas una limonada? Este niño me está dando una acidez terrible». Salí de allí casi sin poder respirar, jurándome no volver a cometer un error tan estúpido. El final estaba cerca. La última semana fue un torbellino de preparativos. Me encargué personalmente de las invitaciones. Llamé a cada tía, a cada primo, a los amigos de la infancia de Mateo, a los vecinos. «No pueden faltar, es una celebración muy importante para mí», les decía con voz emocionada, asegurándome de tener el teatro lleno para la función final. Contraté a una decoradora y convertí mi sala en una fantasía de tonos pastel. Encomendé el pastel más grande y lujoso de la mejor pastelería de la ciudad. Desde afuera, todo era la viva imagen del amor de una abuela. Por dentro, yo estaba puliendo mis armas y preparando el campo de batalla. Hablaba con Isabel a diario, a escondidas, mientras supuestamente iba al supermercado. Repasábamos el plan una y otra vez. «¿Y si se encierra en el baño?», le pregunté. «Yo misma tumbo la puerta», respondió Isabel sin titubear. Ella ya tenía el Doppler fetal que le prestó un colega médico. Había planchado su viejo uniforme blanco hasta dejarlo impecable. «Estoy lista para mi gran regreso a las pistas, comadre», me dijo por teléfono.
Le vamos a dar a esa niña una clase magistral de anatomía y de vergüenza. Incluso recibí apoyo de una fuente inesperada. Mi vecina de al lado, doña Carmen, una señora viuda como yo y muy observadora, me detuvo en el jardín un día antes de la fiesta. «Pilar», me dijo en voz baja, «perdóname el atrevimiento, pero a tu nuera yo no le veo cara de embarazada. Le brillan los ojos de avaricia, no de maternidad». No dije nada, solo le sonreí y apreté su mano. «No te pierdas la fiesta mañana, Carmen. Creo que te vas a entretener». La noche antes del enfrentamiento no dormí. Me senté en mi taller, a oscuras, con la grabación de la voz de Brenda en mis audífonos, escuchándola una y otra vez, alimentando mi resolución. Miré la foto de Fernando en mi mesa de trabajo. Él estaba sonriendo, con la cara manchada de cemento, el día que terminamos de poner el techo. «Dame fuerzas, mi amor», le susurré a la foto. «Mañana no lucho por ladrillos ni por paredes. Lucho por nuestro hijo, lucho por nuestra dignidad, lucho para que la mentira no gane en nuestra casa». Toqué la baldosa torcida de la sala antes de irme a la cama. Era un recordatorio. Nuestra vida no fue perfecta, pero fue real. Y yo estaba a punto de defender esa realidad, costara lo que costara. Me desperté antes de que saliera el sol el día del baby shower. No había nervios en mí, solo una calma extraña y gélida. La calma del cazador que ha esperado pacientemente y sabe que su presa está a punto de caer en la trampa. Me di una ducha larga, sintiendo cómo el agua se llevaba los últimos vestigios de la mujer débil y temerosa que había sido. Me puse mi mejor vestido, uno de color azul marino, sobrio y elegante, que me hacía sentir poderosa. Me arreglé el cabello con esmero y por primera vez en años me pinté los labios de un rojo intenso. No era un color de fiesta, era mi pintura de guerra. Hoy no era la víctima que lloraba en el baño. Era Pilar Vargas, la matriarca de esta casa, y estaba a punto de recuperar el control. Brenda bajó las escaleras cerca de las 10 de la mañana, ya enfundada en un ridículo vestido de maternidad color lila, tan vaporoso y lleno de vuelos que hacía que su barriga de silicona pareciera una luna llena. «Buen día, mamá Pili. ¿Todo listo para mi gran día?», canturreó, radiante de arrogancia, mirándome de arriba a abajo. «Te ves diferente. Es un día especial, mija. Hay que estar a la altura», respondí, devolviéndole una sonrisa tan afilada como mis agujas de coser. Mateo, mi pobre y ciego hijo, flotaba en una nube de felicidad. Iba de un lado a otro, colgando el último globo, ajustando el cartel de «Bienvenido, bebé Solís». Cada 5 minutos se acercaba a Brenda para besar su barriga falsa. «Gracias por esto, mamá. Sé que al principio dudabas, pero sabía que terminarías queriendo a Brenda y a este bebé tanto como yo. Eres la mejor abuela del mundo», me dijo, dándome un abrazo que casi me parte el corazón. Aguanté las ganas de llorar y le devolví el abrazo con fuerza. «Todo por mi familia, hijo. Todo». Los invitados empezaron a llegar a las 2 de la tarde. La casa, que había estado cargada con una tensión irrespirable durante semanas, se llenó de repente con risas, música de cuna instrumental y el murmullo feliz de la gente. Llegaron mis hermanas, las tías de Mateo, sus primos, sus amigos de toda la vida a los que vi crecer, mis vecinas. Todos traían regalos envueltos en papeles de colores, abrazaban a Brenda con cariño, le tocaban la barriga con una reverencia casi religiosa. «Estás hermosa. ¡Qué barrigota! Seguro es un varón. Ya queremos conocer a ese príncipe». Y ella, sentada en un sillón que habíamos decorado como un trono, recibía los halagos como una reina, representando el papel de su vida con una maestría digna de un Oscar. Yo circulaba entre los invitados con bandejas de pasapalos, sonriendo, asintiendo, mientras mi estómago era un nudo de ansiedad y acero. Cada felicitación sincera se sentía como una bofetada. A las 3:30 en punto, como un reloj suizo, sonó el timbre. Era Isabel. Estaba impecable en su uniforme de enfermera, blanco y perfectamente almidonado, con su maletín de cuero en la mano. Su presencia irradiaba una autoridad serena. «Isabel, comadre, qué sorpresa tan maravillosa», exclamé en voz alta, asegurándome de que todos me oyeran. La abracé con fuerza. «Familia, amigos, les presento a mi mejor amiga, Isabel Fuentes. Fue la jefa de enfermeras del Hospital Central por 30 años y como regalo vino a darnos a todos una bendición de salud». Hubo un aplauso general.
Isabel, con el encanto y la calma que le daban su uniforme y su reputación, montó una pequeña estación en una esquina de la sala. A ver esas tensiones arteriales, ¿quién se anima primero?, anunció con una sonrisa, y varias de mis primas y tías mayores hicieron fila, encantadas con la atención. El plan estaba en marcha. Desde su trono, Brenda observaba la escena con el ceño ligeramente fruncido. No le gustaba que nada ni nadie le robara el protagonismo. Vi cómo le susurraba algo a Mateo, pero él solo sonrió, probablemente diciéndole que su madre era muy ocurrente. La trampa estaba perfectamente montada. La carnada había sido lanzada. Ahora, solo faltaba esperar el momento exacto para cerrar la red sobre la presa. Después de que Isabel atendiera a media docena de invitados, creando una atmósfera de confianza y profesionalismo, llegó mi momento. Tomé el micrófono que habíamos alquilado para la música y di unos golpecitos suaves. Un momentico de atención, por favor. Familia, amigos, tengo un anuncio muy especial. La sala poco a poco guardó silencio. Todos los ojos, expectantes y sonrientes, se posaron en mí. Como todos saben, comencé. Mi voz temblaba, pero no de nervios, sino de una emoción controlada. Estamos aquí para celebrar un milagro, la llegada de una nueva vida a nuestra familia. Un nieto es la prueba de que nuestro amor y nuestra historia continúan. Miré a Mateo, que me sonreía con los ojos brillantes. Y por eso yo quería darles a Brenda y a Mateo y a todos nosotros un regalo que no se puede comprar ni envolver. Un regalo que, estoy segura, nunca olvidaremos. Hice una pausa dramática, dejando que la expectación creciera. Mi querida comadre Isabel, en su infinita generosidad, trajo consigo un aparatico especial, un Doppler, y nos va a regalar la emoción de escuchar, todos juntos y por primera vez, el sonido más hermoso del mundo, los latidos del corazón del bebé. Un ¡oh! Colectivo recorrió la sala, seguido de un aplauso cerrado. La gente estaba visiblemente emocionada. Mateo se levantó y me abrazó con fuerza. «Mamá, es el mejor regalo del mundo», me susurró al oído. Pero cuando mis ojos se encontraron con los de Brenda, vi exactamente lo que esperaba ver. Pánico puro. Terror absoluto. Su rostro perdió todo el color, como si le hubieran succionado la sangre. «No», exclamó con la voz demasiado alta, demasiado aguda. Todos se giraron hacia ella. Intentó recomponerse, forzando una risa nerviosa. «Quiero decir, no creo que sea buena idea. El doctor me dijo que el exceso de ondas de esos aparatos puede estresar al bebé. Sí, eso. Es mejor no molestarlo». Sus palabras tropezaban, sonando falsas incluso para los oídos más ingenuos. Isabel, la actriz consumada, se acercó a ella con el Doppler y el frasco de gel en la mano, su rostro una máscara de amable profesionalismo. «Ay, no te preocupes, mi amor. Eso es un mito de abuelas. Este aparato es completamente inofensivo. Lo usamos a diario en el hospital, en embarazos de alto riesgo. No tarda ni un minuto y la alegría que nos dará será eterna». Con cada palabra calmada de Isabel, el pánico de Brenda crecía. «No, de verdad, no me siento bien. De repente me dieron mareos. Necesito tomar aire», tartamudeó Brenda, intentando levantarse de la silla. Su actuación por primera vez era torpe y poco convincente. Fue entonces cuando di el jaque mate. Me acerqué a ella, todavía con el micrófono en la mano, para que nadie se perdiera una sola sílaba de la sentencia. «Brenda, mi amor, los invitados están esperando. Qué raro que te sientas mal justo ahora. Pero no te preocupes. Si no quieres usar el Doppler, ¿por qué no nos enseñas la última ecografía?» «Ah, qué tonta soy. Se te olvidó traerla, ¿verdad? Bueno, entonces tal vez prefieras que la enfermera Isabel revise los latidos del bebé ahora mismo, delante de todos. Oh, ya sé. Podemos hablar de tu compra en la página Mundo Mamá Ficticia. Pedido número 74321. La barriga de silicona realista. La que recomendaste diciendo que tu suegra es una vieja sentimental que se tragó todo el cuento. ¿Te suena?» El silencio que cayó sobre la sala fue tan denso, tan pesado, que se podía oír el zumbido de la nevera desde la cocina. Mateo se quedó paralizado, su rostro pasando de la confusión a la incredulidad y luego al más puro horror. «Mundo Mamá, ¿qué? Mamá, ¿de qué estás hablando?» Brenda, acorralada como una rata, explotó. La muñeca de porcelana se hizo añicos, revelando al monstruo que llevaba dentro. «Su mamá está loca», gritó, poniéndose de pie de un salto histérica.
Está celosa porque le quité a su hijito. Nunca me quiso y ahora quiere arruinar el día más feliz de mi vida. Entonces demuéstrame que estoy loca, Brenda, dije, mi voz fría como el acero. Es muy simple. Levántate el vestido y deja que la enfermera haga su trabajo. En lugar de eso, en un acto final de desafío y pura rabia, se llevó las manos al vestido. ¿Quieren ver al bebé? ¿Quieren verlo? Pues aquí lo tienen. Y con un tirón violento, desabrochó el arnés que llevaba oculto. La barriga de silicona, grande, pálida y obscenamente falsa, cayó al suelo con un baque sordo y gomoso. Rodó por la alfombra y fue a detenerse con una crueldad poética justo a los pies de Mateo. El grito ahogado que recorrió la sala fue un sonido que jamás olvidaré. Fue un jadeo colectivo de incredulidad y horror. Mis hermanas se llevaron las manos a la boca. Las tías se persignaron como si hubieran visto al diablo. Doña Carmen, mi vecina, simplemente asintió con una expresión de sombría satisfacción. Mateo miró el objeto pálido y hueco en el suelo y luego a la mujer que tenía delante, como si fuera una completa extraña. El dolor en su rostro fue tan profundo, tan devastador, que sentí una punzada en mi propio pecho. «¿Brenda?», susurró con la voz rota. «¿Qué es eso? ¿Qué hiciste?». Pero cualquier atisbo de compasión que pude haber sentido se desvaneció cuando Brenda, en lugar de mostrar una pizca de arrepentimiento, escupió su veneno final. «¿Qué hice?». «Intenté darnos un futuro», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Un futuro que tu madre, esta vieja egoísta y avariciosa, nos estaba negando. Esta casa debía ser nuestra, pero eres un débil, Mateo. Un cobarde manipulado por su mamita que nunca se atrevió a exigir lo suyo, así que yo tuve que hacer lo necesario». Esa confesión, delante de 50 testigos, fue su sentencia de muerte social. Mateo, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, finalmente comprendió la magnitud de la traición. Se enderezó y por primera vez en mucho tiempo vi la fuerza de su padre en su mirada. «Sal», le dijo, con una voz baja y cargada de una furia helada. «Recoge tus mentiras y sal de la casa de mi madre». «Ahora, no puedes hacerme esto», chilló ella. «Después de todo lo que hice por nosotros. Yo te amo». «Tú no sabes lo que es el amor», respondió él dándole la espalda. «Sal ahora mismo». La humillación de Brenda fue absoluta. Bajo las miradas de desprecio y asco de todos los que minutos antes la felicitaban, subió corriendo las escaleras. Nadie dijo una palabra. La fiesta había muerto. El silencio era pesado, roto solo por sus sollozos de rabia y el ruido de cajones abriéndose y cerrándose con violencia. 10 minutos después, bajó arrastrando 2 maletas. Al pasar junto a mí en la puerta siseó: «Te vas a arrepentir de esto, vieja bruxa». Yo la miré fijamente a los ojos. «No, mija, la que ya se está arrepintiendo eres tú». Y cerré la puerta detrás de ella, poniendo fin a la peor pesadilla de mi vida. Me giré y vi a mi hijo, mi único hijo, derrumbado en una silla, con la cabeza entre las manos. La fiesta había terminado. La justicia se había hecho, pero el precio, al ver a mi hijo así de roto, se sentía inmenso. Han pasado 6 meses desde el día del desastroso baby shower, el día en que una barriga de silicona rodó por el suelo de mi sala, llevándose consigo una vida de mentiras. 6 meses de un silencio reparador que ha permitido que las heridas comiencen a sanar. Brenda desapareció de nuestras vidas esa misma tarde. Mateo, con el corazón hecho pedazos pero con una resolución de acero, inició los trámites de divorcio a la semana siguiente. Fue un proceso rápido y silencioso, pues no había bienes que disputar y ciertamente no había hijos de por medio. Fue a través del abogado que descubrimos la verdadera profundidad de sus engaños. La historia de ser huérfana era otra de sus mentiras. Sus padres estaban vivos y residían en Medellín. Ella simplemente había cortado lazos con ellos años atrás porque, según le contaron a Mateo en una llamada telefónica muy dolorosa, no aprobaban su estilo de vida y sus malas compañías. La noticia de su fraude se esparció como un reguero de pólvora entre nuestro círculo de amigos y familiares. Perdió toda su reputación. Las mismas personas que la colmaron de regalos y halagos ahora hablaban de ella con una mezcla de desprecio y lástima. Sin el apoyo económico de Mateo, sin amigos y sin credibilidad, su vida en Bogotá se volvió insostenible. Me enteré hace poco, por un primo de Mateo que la vio,
que ahora trabaja como mesera en un café en el otro extremo de la ciudad, con una apariencia demacrada y sin rastro de su antiguo glamour. No enfrentó cargos criminales, su delito fue moral, no penal. Pero en cierto modo su castigo fue peor que la cárcel, la irrelevancia y la soledad. Perdió la familia que decía anhelar, el estatus que codiciaba y al hombre bueno que la amó de verdad. Lo perdió todo por la avaricia de querer algo que nunca se ganó con esfuerzo propio. La relación con Mateo, eso fue lo más difícil de reconstruir. Las primeras semanas después de la partida de Brenda, él apenas hablaba. Se encerraba en su cuarto, el que había sido su cuarto de niño, y salía solo para ir a trabajar. El silencio en la casa era denso, cargado de dolor y de vergüenza. Yo le daba su espacio. Le dejaba la comida en la puerta, esperando que el tiempo hiciera su trabajo. Sabía que no solo estaba procesando la traición de la mujer que amaba, sino también la humillación de haber sido engañado tan vilmente. Una noche, casi un mes después de todo, lo encontré sentado en la sala a oscuras, mirando la baldosa torcida que a su padre y a mí tanto nos gustaba. Me senté a su lado, en silencio. Pasaron varios minutos hasta que habló, con la voz quebrada. «Perdóname, mamá», susurró. «Perdóname por no haberte creído, por haberte llamado egoísta, por haber permitido que ella te faltara el respeto en tu propia casa». Las lágrimas que yo había contenido por semanas por fin rodaron por mis mejillas. Lo abracé y él se aferró a mí, llorando como no lo hacía desde que era un niño. «Tú también fuiste una víctima, mi amor. Ella te manipuló, jugó con tu deseo más grande de ser padre. Pero debí protegerte», dijo él, separándose para mirarme a los ojos. «Soy tu hijo». Y en lugar de eso, la defendí a ella. Dejé que una extraña casi destruyera a mi familia. «Pero no lo hizo», le respondí, tomando su rostro entre mis manos. «Al final el amor y la verdad ganaron. Y ahora estás aquí. Estamos juntos». Esa noche, algo se sanó entre nosotros. El perdón no tuvo que pedirse, simplemente se instaló en el silencio de ese abrazo. Hoy, Mateo sigue viviendo conmigo mientras ahorra para empezar de nuevo. Pero ya no es el hombre ciego de antes. Ha vuelto a ser mi hijo, mi compañero. A veces, por la noche, lo encuentro en la sala, mirando la baldosa torcida y sonriendo. Sé que, al igual que yo, ha entendido el valor de lo que es real. Esta experiencia, tan dolorosa como fue, me dejó una lección muy importante. Una lección que quiero compartir con todas las madres y suegras que me escuchan. Nosotras, que hemos criado a nuestros hijos, a veces amamos tanto que nos volvemos ciegas. Soportamos faltas de respeto, ignoramos las señales de alerta, todo por no querer ser la típica suegra metiche y por ver a nuestros hijos felices. Pero aprendí que hay una línea muy fina entre ser comprensiva y ser cómplice de tu propia destrucción. Cuando alguien entra a tu casa, a tu familia, y no solo no respeta tu historia, sino que intenta robártela, poner un límite no es ser egoísta, es un acto de supervivencia y de amor propio. Proteger lo que construiste con tanto esfuerzo no te convierte en una villana, te convierte en una guardiana de tu legado. Si estás pasando por algo similar, si sientes que la generosidad de tu corazón está siendo usada como un arma en tu contra, no dudes de tu instinto. Observa, reúne pruebas, actúa con inteligencia, no solo con el corazón, porque tu casa, tu paz y tu dignidad no son negociables. Eres más fuerte de lo que crees y mereces respeto. Esta fue mi historia, la historia de cómo una barriga de silicona casi me cuesta mi hogar, pero al final solo sirvió para exponer la verdad. Si esta historia te ha tocado, por favor, dale un like a este video y compártelo. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez tu instinto de madre te advirtió de un peligro que otros no veían? Nos vemos en el próximo episodio de Historias de Suegras sin filtro. Y recuerda, nunca subestimes a una madre que lucha por lo suyo.